hombre, Epífanes, llegó a Jerusalén, hizo la abominación desoladora, que fue sacrificar un cerdo sobre el altar, derramar la sangre. Sabéis que los cerdos eran animales impuros para los judíos, y este hombre llegó, le llamaban Epímanes, era Epífanes, le llamaban Epímanes, que significa loco. Son los mismos contemporáneos, ¿no? Ya que estaba loco, ¿no? Y entonces llegó y sacrificó un cerdo sobre el altar. Y hubo una familia que se levantó, y ellos eran los macabeos. Se levantaron en armas contra este hombre y le echaron de ahí, le echaron de Jerusalén. Bien, esta es la profecía de... Acordábamos que esta profecía de Daniel es una profecía sobre aquello, y luego también sobre la última semana, que va a pasar lo mismo. Porque se dice que cuando llegue el anticristo, también que leíamos el otro día, va a hacer la abominación también desoladora, que es que se va a proclamar a sí mismo Dios en el templo de Dios. Que le leíamos el otro día. Vamos a ver un poco. Dice: después el gobernante hará un pacto con mucha gente durante una semana. O sea, mucha gente es el pueblo de Israel con los pueblos limítrofes, ¿no? Las ofrendas se interrumpirán durante media semana. En lugar de ellas, el hombre destructor pondrá ídolos abominables, pero Dios ha ordenado que el destructor sea completamente destruido. Bueno, aquí ídolos abominables, parece ser que este hombre se hará Dios a sí mismo, que luego leemos, ¿no? Antes de seguir con las profecías y con la historia de Israel, el orden cronológico, vamos a hacer un esquema que habíamos dicho el otro día, para enterarnos un poco de cómo va a ser todo, ¿no? Y aquí vamos a ver, vamos a empezar con el rapto y la tribulación. Vamos a ver, hay muchas doctrinas sobre esto. Hay unos, lo que son los amilenaristas, que dicen que el reinado de 1000 años de Cristo, que se cree que es, otra gente dice que es después de la gran tribulación, viene un reinado de 1000 años de Cristo. Lo podemos leer, Apocalipsis 20. ¿Quién me lee Apocalipsis 20 de los primeros capítulos? Vi un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Sí. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Bien. Bueno, vemos que aquí hay un reinado de 1000 años, donde se ata al diablo, ¿no? Y hay un reinado de paz, de 1000 años y tal, y luego se vuelve a soltar al diablo, y el diablo vuelve a hacer guerra en contra de Dios y de su pueblo, ¿no? Y entonces cuando viene la batalla de Armagedón, ¿no? Y es en la segunda venida de Cristo, cuando ya destruye al diablo y lo manda al lago de fuego. Vale. Los amilenaristas dicen que ese periodo de 1000 años, o lo que se llama el milenio, dice que eso comenzó cuando Cristo vino, ¿vale? Que lo estamos viviendo ahora. Ese milenio, pues llamarlo de alguna manera, que ya se está viviendo ahora, que no es después de la gran tribulación. Vale, aquí vemos las corrientes que va a haber de doctrinas en el pueblo de Dios. Están los amilenaristas, que son los que dicen que este periodo lo estamos viviendo ahora, desde que vino Cristo. ¿Vale? Esto que habla aquí en Apocalipsis 20. Dice que Apocalipsis 20 pues es muy difícil, es uno de los pasajes más difíciles de la Biblia, y que literalmente no dice eso y tal y cual. Bueno, que desde que Cristo vino, desde que Juan Bautista dijo el reino de los cielos se ha acercado, que ahí empieza a contar eso que estamos leyendo en Apocalipsis 20. Esos son los amilenaristas, ¿no? Que niegan el arrebatamiento, porque dice que no lo recoge en la Biblia ni en la tradición
de la Iglesia, los primeros padres de la Iglesia. Luego están los milenaristas, que es de los que vamos a hablar, que es de lo que estamos estudiando, ¿no? Que también hay divisiones, ¿no? Están los post-tribulacionales, que dicen que están de acuerdo a la doctrina tradicional de la Iglesia primitiva, y creen que la segunda venida de Jesús debe producirse tras la manifestación del anticristo, y que la Iglesia será arrebatada tras pasar por la gran persecución, la gran tribulación, a manos del anticristo, después de ser derrotado este, y al ocurrir la resurrección de los que murieron en Cristo. Esta doctrina, sostenida por escritores, los primeros escritores cristianos y los reformadores protestantes de la Edad Media. Hay muchas iglesias evangélicas y protestantes que sostienen esta visión. Bien, este dice que después de el rapto va a venir después de la tribulación, ¿no? Luego dice los pretribulacionales, que se creen que el arrebatamiento será antes de la manifestación del anticristo y antes de la gran tribulación. Dice que, bueno, que habrá un gran caos en la tierra durante 7 años y que el gobierno del anticristo, el falso profeta y de la bestia, y será la gran tribulación. Después de 7 años Jesús volvería nuevamente con los escogidos para reinar nuestro planeta por 1000 años. Después del milenio acontecerá el juicio final y la construcción de un nuevo cielo y una nueva tierra. Muy bien, estos son los que dicen que seremos arrebatados antes de la tribulación, antes de estos 7 años que estamos hablando. Que acordaba que se dividen en tribulación y gran tribulación. La tribulación, ¿no?, que hablaba Jesús, que habrá maremotos, habrá, luego vamos a leer esto, ¿no? Terremotos, habrá guerras, habrá pestes, habrá enfermedades y tal. Dice, pero aún no será el clima, ¿no? Y luego es cuando viene el hombre este, que se hace pasar por Dios, y es cuando viene la fuerte, que es la gran tribulación. En griego es mega tilipsis. Tribulación es tilipsis, mega tilipsis es la gran tribulación, que son la última parte de esta semana, los últimos 3 años y medio. Hablo de semana, pero son años, son 7 años. Media semana son 3 años y medio más o menos. Todo esto está... Entonces, espera, nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Arrebatados antes de la gran tribulación? Bien, estamos hablando de las doctrinas que hay. Vosotros tenéis que leer la Biblia, estudiarla y ver lo que creéis. Porque, no, yo te digo, pero el versículo ese que te dije aquella vez, Sí. que dice que Dios, Jesús lo dice, que dice que si no acortara el tiempo, ¿no?, para un escogido, o sea, como que nosotros en verdad no lo vamos a vivir, o sea, sus escogidos. ¿Cómo que quiere decir eso? Bien, vale. Si miramos las doctrinas, todas tienen su base teológica y todas tienen su sentido. Unas y otras. Y son todas, dicen una cosa diferente. El caso de este, lo importante, tan importante no es esto, lo importante es vivir preparados, y estar viviendo para Cristo y estar esperando que Él venga. Como decimos, Maranata, Cristo viene. Estar esperando, ser sobrios y velad, y estar atentos, no estéis dormidos, y portaos de una manera, ¿no? Acordaros preparados, ceñidos vuestros lomos, preparados para lo que estamos viendo, para cuando Cristo venga que nos lleve, ¿no? Pues nadie sabe el día ni la hora. En cambio, tenemos la palabra de Dios que nos dice las cosas que van a pasar, cuándo van a pasar, y sabemos que en cualquier momento puede ser. Aquí no se ponen de acuerdo teólogos, muchos teólogos no se ponen de acuerdo, unos van por un lado, otros van por otro, y todos tienen su base bíblica. Sabemos que, como decía, acordaros en Corintios 13, ¿no? Cuando entonces conoceremos como hemos sido conocidos, ¿no? Si ahora vemos a través de un espejo, vemos nublado, luego veremos. Cuando Dios nos lleva a su presencia, entonces nos daremos cuenta de todas las cosas. Ahora solo podemos interpretar las Escrituras. Ya os digo que aquí hay mucha gente con muchos años de estudio que no se ponen muy de acuerdo. Seguimos. Está los pretribulacionales, que dice que nos raptará antes de que venga todo esto. Antes de que venga la tribulación y la gran tribulación. Los mid-tribulacionales, que son los que dicen... Antes que todo. No, antes que todo, esos son los pretribulacionales. O sea, antes de que venga la tribulación,
y los tiempos difíciles que seremos arrebatados. Que nosotros no pasaremos ni la tribulación ni la gran tribulación, que la iglesia va a ser arrebatada, ¿vale? Y porque dicen que Dios no nos ha puesto para ira, no, pero también ese versículo, la ira de Dios empieza en la 7ª trompeta, creo que es, y la 7ª trompeta está en la mitad de la semana de años, no está al principio, está en la mitad, que es la ira de Dios. Nosotros no pasaremos la ira de Dios, pero hay una parte antes de la ira de Dios, que es la ira del anticristo en contra de los escogidos y del pueblo de Israel. Vale, mis tribulacionistas. Esta posición doctrinal considera que la Iglesia pasará los primeros 42 meses en la tierra y que el arrebatamiento es aproximadamente a la mitad de la semana 70. Considera que es antes de la gran tribulación que dura los últimos 42 meses finales de la semana 70. Esto viene en Mateo, como referencia, Mateo 24, el 20 y 21 y Apocalipsis 13. A la mitad de la tribulación el anticristo se convierte en la abominación de la desolación, que estamos hablando antes, por la profanación del templo de Jerusalén. Bien. Luego viene la pre-ira, antes de la ira de Dios. Esta es otra. Fijaros si hay corrientes de doctrina, ¿no? Ya digo, todos, yo estuve leyendo sobre todos y todos tienen su base, unos más, otros menos, que estudian y dicen, no, porque eso es así, porque Cristo, porque la profecía de Daniel, y entonces en Apocalipsis ellos han estudiado, tienen su propia versión, y todas son válidas, porque todas, ya veremos cuál de ellas es la correcta, ¿no? Y la preira, que esta posición considera que el arrebatamiento ocurrirá en la segunda mitad de la tribulación, antes de la segunda venida, o sea, nos centramos en la semana, ¿vale? Estamos en la mitad, ya vino el anticristo, ya hizo la abominación desoladora, se ha proclamado Dios, ¿no? Luego vamos a leer, está bien interesante todo esto, ¿no? Y dice que en ese periodo que hay entre la mitad de la semana y la segunda venida de Cristo, ahí es donde seremos arrebatados. Y vamos a leer lo que hablamos antes de la 7ª trompeta, ¿no? Antes de la 7ª trompeta. Dice, esta nueva doctrina post-tribulacional adelanta el arrebatamiento un poco antes de finalizar la semana. Divide la semana 70 en 3 periodos. Durante el primer sello, el tercer sello, como el principio de dolores, del cuarto al sexto sello lo llama la gran tribulación del anticristo, y después del sexto sello considera este último tiempo como el día de la ira del Señor. Los creyentes en esta doctrina consideran que el arrebatamiento ocurrirá cuando se abra el sexto sello. Para este entonces muchos cristianos habrán sido asesinados como mártires por el anticristo. Bien, hay gente que dice que Dios no va a permitir que los cristianos sean asesinados, ¿no? Pero si nos fijamos en la historia de la Iglesia, desde el comienzo del cristianismo, ha habido muchos mártires. De hecho, la sangre de los mártires es la que ha cimentado, ¿no? Por decirlo de alguna manera, la Iglesia, ¿no? De los primeros siglos, el poder que tenían del Espíritu Santo para morir por Cristo y no negarle fue el testimonio que atrajo tanta gente a la verdad de Cristo, ¿verdad? O sea, ahí vemos en Hebreos, ¿no? En Hebreos 11, que habla que unos fueron cortados a la mitad, que otros fueron quemados. Hablamos el otro día de Antipas, el testigo fiel, de Policarpo, ¿vale? De mártires, ¿no? Que hasta Jesús, por ejemplo, de Antipas, en las iglesias, en el Apocalipsis, las iglesias dicen, mi testigo fiel Antipas, que no negó, fue fiel, ¿verdad? Pues vemos que en la Reforma también fueron asesinados un montón de cristianos por proclamar la palabra de Dios, por poner la Biblia en el idioma del pueblo, que la pudieran leer, que la tuvieran, que la escudriñaran, que sacaran de ahí, ¿no? Porque estaba cerrada, la Biblia estuvo cerrada por 1400 años, ¿vale? Estuvo cerrada, ¿no? Se prohibía, solo la podían leer los doctores en la ley y tal, el pueblo escuchaba la música en latín y hacía lo que la iglesia decía. Por eso había tantas doctrinas falsas y tal, ¿no? Hasta que
Dios por medio de Lutero, de Juan Hus, de Calvino, pues fue abriendo el entendimiento otra vez. Vale. Estos dicen que, vamos a ver, en el sexto sello, esta gente dice que sería antes porque los cristianos, Dios no va a permitir que los cristianos se mueran, pero sabemos que Dios tiene pensamientos que son más altos que los nuestros y sus caminos son diferentes a los nuestros, ¿no? Luego estudiarlo, bien estudiado, y mirar cuál es la doctrina que más os convence de todas estas. Hay otra que se llama la parcial, que es la teoría del rapto parcial. Sostiene que los verdaderos cristianos serán arrebatados antes, en medio o después de la tribulación, dependiendo de la verdadera conversión de la fe. Por lo tanto, el rapto de un creyente se determina por el tiempo de conversión durante la tribulación. Los defensores de esta teoría sostienen que solo los que son fieles en la iglesia serán raptados al inicio. El resto de los creyentes serán en algún momento durante la tribulación y el resto al final. Bueno, esta es la teoría más tal, ¿no? Ahora vamos, ya os digo, ahí os lo dejo. Os lo copio, lo leéis, lo estudiáis y miráis a la luz de las Escrituras. ¿Le vas a mandar esto? Sí, a la luz de las Escrituras, cuál es la doctrina, la corriente doctrinal que vosotros creéis. Yo tengo la mía, aunque si me pongo a mirar las otras también tienen todo su sentido y su base. Hay que estudiar bien esto, pero bueno, vamos a leer ahora lo que pone la tribulación en la Biblia, parte de ello, porque eso tiene mucho, pero vamos a ir un poquito por encima. Bien, el tiempo de la angustia de Jacob, o la gran tribulación, viene en Daniel 9:27, ¿no? Aquí se revela específicamente que será la mitad del periodo de los 7 años, lo que estamos hablando, al final de los 3 años y medio. Estamos hablando de la gran tribulación, megatilipsis, ¿vale? El príncipe que ha de venir, estamos hablando del anticristo, ¿verdad? Por otra semana confirmará el pacto con muchos, y hará un pacto de 7 años. Quebrantará el pacto en la mitad de la semana, esto es, después de 3 años y medio, y hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y producirá la abominación del templo. En Daniel 12:11 nos dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Esto es aproximadamente los 3 años y medio. Aquí, estos están de acuerdo todos, ¿vale? De que habrá esta semana y de que habrá el periodo en el medio cuando este hombre rompe el pacto que ha hecho con el pueblo de Israel y los árabes y otras naciones y se proclama a sí mismo como rey. Y esto es la abominación desoladora que hablaba Daniel, ¿vale? Estos están todos de acuerdo con esto, ¿no? Bien, esto es aproximadamente 3 años y medio y algunos días. El periodo incluye la segunda venida de Cristo y los primeros juicios que se realizarán. La bendición descrita en Daniel 12:12, que vendrá después de 1335 días, incluye no solamente el tiempo de la gran tribulación y la segunda venida de Cristo y los juicios, sino también el establecimiento del bienaventurado reino milenial sobre la tierra. Bien, consecuentemente, se me ha escapado. Bien, consecuentemente el periodo de la gran tribulación se especifica como de 42 meses o 3 años y medio. Bueno. La gran tribulación terminará con la segunda venida de Cristo. Según Daniel 7, el 13 y 14, el periodo concluye con la venida del Hijo del Hombre del cielo, quedando todas las naciones bajo su dominio, que esto es lo que hablábamos al principio, que es lo que viene en Apocalipsis 20, ¿no? Vamos a leer Daniel 7, del 13 al 14. Yo le cojo una Biblia y vete mirando, si no te pierdes. Ya, pues si no te pierdes, aquí hay un montón de ellas. ¿Daniel 7? 13 y 14. 13 y 14. Sí, sí. Daniel 7, 13 y 14. Está bien que vayáis mirando, así si no, se os queda mejor así. Mirando, leyendo, tomando notas y tal, si no nos vamos a perder. Porque es fácil perderse, voy saltando de un sitio a otro.
Daniel 7, 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. El rey pecador y el gobierno que preceden a la segunda venida de Cristo serán destruidos, y el reino eterno comenzará y será caracterizado primero por el reino milenial y luego por el gobierno de Dios en los nuevos cielos y la nueva tierra. Bien, aquí vemos que nos habla de que sí va a haber un reino milenial, como habla en Apocalipsis 20, ¿verdad? La segunda venida de Cristo, va a venir Cristo y va a reinar durante 1000 años, en ese periodo de 1000 años, hasta que luego, como veíamos, va a ser soltado Satanás, que ahora está amarrado, bueno, en este periodo hablo, ¿no? Y va a levantarse otra vez contra Dios. Entonces es cuando se ha destruido totalmente. Cuando nos habla Apocalipsis, que será echado al lado del fuego por siempre, ¿no? Vale. Dice que comenzará, lo que llevamos hablando, lo repito otra vez, cuando los hombres vean en el lugar santo la abominación desoladora. ¿Qué señor? Pues lo he dicho. Esa no es tú, ¿vale? Ya está, ya no da más lata. Que se refiere a la profanación del templo y la ocupación del lugar de Dios por el gobernante este. Dice, avisa a los hijos de Israel que cuando esto ocurra será identificado para un acontecimiento específico de un día determinado y que deben de ir a las montañas para salvar la vida. Esto viene en Mateo 24, ¿os acordáis? Que dice, cuando venga la abominación desoladora, que se escapen, que se escondan en las montañas, que día va a ser difícil para que estén embarazadas o tengan que escapar y tal, ¿no? Aquí es donde empieza la gran tribulación, ¿no? Se nos aconseja que nos escondamos, ¿no? La tribulación será tan grave que por lo menos, a menos que sea cortada, literalmente, terminada, ningún ser humano quedaría vivo sobre la tierra. Esto no implica, como algunos han interpretado, la palabra cortada es que terminará antes de los 42 meses. Significa simplemente que si no fuera terminada por la segunda venida, la gran tribulación exterminaría a toda la raza humana. Por causa de los escogidos, el regreso de Cristo, aunque será un tiempo de juicio para el mundo, será un tiempo de liberación para los salvados. Estos versículos que siguen, en Mateo 24 estamos hablando, el Señor describe algunas de las características de este periodo. Esto lo hemos leído y estudiado estos días atrás, ¿eh? Que habrá falsos profetas, falsos cristos, habrá falsos informes de que Cristo ha venido ya, ¿os acordáis? Y si os dicen que Cristo ha venido, que está en el desierto, que está en las montañas, no les hagáis caso. Dice, porque es mentira, ¿no? Porque no sabemos cuándo vendrá Cristo, ¿no? Dice que habrá, que ninguno tiene que ser engañado, porque está hablando con los discípulos. Acordaros, que los discípulos le están preguntando a Jesús, ¿cuándo será el final de los tiempos y cuándo será, qué señales habrán de tu venida? Entonces Jesús les empieza a hablar, cuando veáis qué tal y qué cual, la abominación desoladora, pues vendrán unos que dirán que Cristo ha venido, que habrá falsos cristos, falsos mesías, dirán que está en el desierto, que veréis allí, no le hagáis caso a ninguno, ¿no? Dice, porque la segunda venida de Cristo será un acontecimiento público como el relámpago que alumbra desde el oriente hasta el occidente. La tribulación misma también la describe en el versículo 29 que dice, cuando el tiempo del sol será oscurecido, esto es muy importante, como el tiempo del sol será oscurecido y la luna no dará su luz, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Ese es el 29 que... Eso es en Mateo 24, está en el versículo 29, Mateo 24, 29. Fíjate, aquí nos da una pista, Jesús, ¿no? Dice, la tribulación misma también se escribe en el versículo 29, como el tiempo cuando el sol será oscurecido, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Esto será seguido por la venida de Cristo. La descripción de la gran tribulación dada por Cristo, en respuesta a la pregunta de los discípulos, es confirmada por la información que tenemos en Apocalipsis, ¿no? En Apocalipsis, sobre todo en el capítulo 6 al 9. Vale. Apocalipsis. ¿Qué significa Apocalipsis? Fin. Fin.
fin de los tiempos. Dios a mí ya, A ver, Sterling, ¿qué significa Apocalipsis? la revelación. Revelación. Apocalipsis significa, etimológicamente la palabra significa descorrer el velo. ¿Vale? Es algo que está como oculto y Apocalipsis significa revelación. El Apocalipsis es revelación de Juan. Jesucristo. Bueno, a través de Juan, quiere decir. Revelación de Jesucristo. O sea, el que estaba hablando en el Evangelio de Mateo estas cosas, también las está hablando en el Apocalipsis, porque el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, por medio de Juan, pero la revelación de Jesucristo. Vamos a leer ahora, el tiempo que nos dé, sobre lo que va a pasar. En Apocalipsis. Vamos a empezar en el 6. Apocalipsis 6. Apocalipsis 6. En el 1. No, digo, esto de que se correrá el velo es que me llegaba a la memoria un versículo que en estos días estaba leyendo, que dice, pero que cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque hablamos ayer, no se predicaba ayer, de que el que anda en tinieblas no ve nada, pero la luz, cuando viene la luz de Dios, entonces se nos pone claro lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Cuando uno se acerca a Dios, cuando uno se somete, ¿no?, a Dios como su siervo y Dios su Señor, pues entonces el Espíritu Santo entra en tu corazón cuando naces de nuevo, lo que hablaba Jesús a Nicodemo, cuando nace uno del Espíritu, entonces el Espíritu descorre el velo y empezamos a entender lo que es la palabra de Dios. El Espíritu Santo es, dice, porque voy a enviar otro que es como yo, que os revelará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo lo que hace es revelarnos la palabra, nos lo pone en claro, nos descorre el velo, porque dice que la palabra de Dios es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de salvación. Entonces la gente que no tiene espíritu no puede entender las cosas espirituales, porque hay que entenderlas con el espíritu. Por eso dice que cuando uno se acerca a Dios se le descorrerá el velo, porque el Espíritu Santo te va a revelar la palabra. Luego, muchas veces he escuchado de que el Apocalipsis, no, el Apocalipsis mejor no, es muy difícil de entender, mejor no leerlo porque son todos símiles y tal, no hay quien lo entiende y tal. Pero ¿sabéis qué pone en el Apocalipsis al principio? Bienaventurados los que leen las palabras de esta profecía y de todo lo que aquí está escrito. Entonces mismo la palabra ya nos está diciendo bienaventurados y felices los que leen y los que quieren entender. No hay parte de la Biblia que esté velada para un cristiano. El Espíritu Santo nos va a ir revelando las cosas conforme a nuestro crecimiento, conforme a lo que nosotros vayamos esforzarnos por leer y por querer entender. La palabra con espíritu. La palabra por sí sola, que hablamos antes, sin espíritu mata, no, nada. En cambio, la palabra y el espíritu nos descorren el velo. Acordaros, Apocalipsis, revelación, descorrer el velo, como cuando vemos una obra de teatro. Lo que le decía Jesús a Nicodemo era que si no naces de nuevo no puedes ver El reino de Dios. el reino de Dios. Exactamente, ahora vivimos en el reino de Dios, estamos en el reino de Cristo, estamos viviendo. Si no nacería de nuevo, en cambio Nicodemo sí al final entendió, al final fue un seguidor de Cristo, ¿verdad? Nicodemo era un hombre entendido, era un principal de los fariseos, era un hombre entendido en la palabra, en el Antiguo Testamento, lo que tenían de aquella era un maestro, pero no entendía. Y Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer de arriba. Nacer de nuevo, la traducción exacta, tienes que nacer de arriba. Vale, bueno, es otra cosa. Vamos a leer Apocalipsis 6, que esto está muy interesante. Vi cuando el Cordero es Jesús, ¿vale? Abrió uno de los sellos, y oía uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira.
y miré, y aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba tenía un arco. Bien. ¿Quién montaba el caballo blanco? Nos está hablando de Jesús. No, porque Jesús está abriendo los sellos. Uno de los ángeles. Aquí estamos en la gran tribulación, la tribulación y la gran tribulación. Bien, vamos a seguir leyendo. ¿Sabes qué? Hay otro caballo blanco, hay otro jinete que se monta en un caballo blanco un poco más adelante y dice que en su muslo tiene escrito Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero este no es este caballo blanco. Vamos a leer. Cuando vi el cordero abriendo los sellos, oí uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y que lo montaba tiene un arco. Y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Una corona, y salió venciendo y para vencer. Ahora ir pensando en lo que hemos hablado. ¿Quién se corona como Dios, como Rey del mundo? El anticristo. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, rojo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto serviente que decía: ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Aquí vemos que ya estamos en el periodo de las 7 semanas, y le está diciendo sus consiervos que tienen que ser muertos sobre ellos. O sea que los mártires están clamando y dicen: Señor, ¿hasta cuándo vas a permitir que pasen estas cosas, no? Le dice: tranquilos, descansad, que todavía no es el momento. Vale, ya estamos, acordaros que ya estamos en el tiempo de la tribulación. Esto también viene en Zacarías. Sí. Pero en Zacarías pone que es el ángel que le pregunta. Esto tiene en el Antiguo Testamento, luego vamos a mirar, hay un montón de profecías sobre estas cosas. Repite, dice: y clamaron a los: ¿hasta cuándo? Diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Estos fueron los que habían sido muertos por la palabra de Dios, los que habían sido mártires. Les habían cortado la cabeza, les habían aserrado vivos, les habían quemado, les habían tirado a los leones, todo por la palabra de Dios. Y están viendo lo que está pasando, le dicen: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y le dice: se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. O sea, que aún había gente, hermanos, santos, que tenían que morir. ¿Necesariamente todos tienen que morir como mártires? ¿Todos? No. No, porque acuérdate que cuando viene el rato, dice los que durmieron. Y luego, los que estemos vivos, cuando venga Cristo, seremos arrebatados en los cielos. O sea, primero, los que mueren, en una fracción de segundo nosotros, ¿no? O los que estemos vivos, No, pero ¿no? me refiero a los O sea, que que han muerto. no todos se van a morir. No, pero me refiero que aquí está hablando de los muertos, pero los que han muerto como mártires. Como mártires, sí.
Y Dice que que son han los que muerto se le por dieron decir las algo vestiduras que no blancas. fue mártir como Juan. Por ejemplo, sí. O como todos los que fueron al circo romano, fueron quemados en la hoguera, o en el tiempo de la Reforma que los quemaban por traducir la Biblia, o por ir en contra de la instituida Iglesia Católica los en iban- aquella, que predicaban mentiras y tal y cual, ¿no? Pues todos esos son mártires, que murieron por predicar la palabra de Dios, por predicar la verdad. Y esos son los que están aquí. Dice que todos, fíjate, dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. O sea, no todos los cristianos, muchos cristianos que no murieron mártires. Igual estuvieron toda su vida y murieron de muerte natural y murieron en el Señor, pero no son mártires. Aquí habla de los mártires que murieron como mártires, ¿no? Y dice que descansaran un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de cilicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo servo y todo libre se escondieron en las cuevas y en las peñas de los montes y decían a los montes y las peñas: caed sobre nosotros y escondenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Vemos que cuando pase todo esto, ¿acordáis lo que decía Jesús? Que las estrellas caían, que la luna tal. Bien, aquí viene en Apocalipsis 6, ¿verdad? Dice, a medida que se rompe cada sello comienzan a sobrevenir las grandes catástrofes sobre el mundo. Bueno, empieza con el primer sello que describe el gobierno mundial. Que hablábamos del hombre que tenía el arco y tal, que se le había dado una corona, ¿verdad? Y un reino, ¿no? Del anticristo, ¿no? Y luego siguen las guerras, las hambres y la muerte en la cuarta parte de la tierra. El quinto sello representa a los mártires que mueren en aquel periodo y los grandes disturbios en los cielos, incluyendo las estrellas que caen del cielo y un gran terremoto sobre la tierra, el sol que se pone negro y la luna que se pone como sangre. El impresionante despliegue de poder divino en el mundo inspira temor a la gente que no cree, que piden que las montañas caigan sobre ellos y que lo salven del gran día de su ira. Cuando se rompe el séptimo sello, sale otra serie de 7, llamadas 7 trompetas de los ángeles. Vale, hasta aquí es cuando los últimos que hemos leído, los penúltimos que hemos leído, los pre-ira, dicen que es cuando va a ser el rapto. Porque dice que Dios no nos puso para ira. Hasta aquí, todo esto es la ira del anticristo, que va a ser la persecución de los cristianos, los santos, que luego viene el periodo de que no se podrá comprar ni vender sin el número, que todos seremos perseguidos por causa de Cristo, que es cuando dice que muchos apostatarán de la fe. Dice, entonces estar atentos y ser fieles, porque el que persevere hasta el fin será salvo. Y aquí es donde dicen los pre-ira, que la tribulación vendrá entre que el anticristo se proclama Dios y Rey sobre las naciones y antes de la segunda venida de Cristo. Ellos lo ponen en la mitad, en el último periodo de estos 3 años y medio, cuando ya llega la ira de Dios. Porque ahí, que vamos a ser arrebatados antes de que venga, sí, antes de que venga la ira, no, vamos a ser arrebatados según ellos, según esta gente, pues que esta doctrina, que vamos a ser arrebatados justo cuando viene la ira de Dios. O sea, por eso te digo, cuando pase esto. Cuando pasen estas cosas, dice que los cristianos van a estar ahí. Y cuando venga la ira de Dios, cuando vamos a ser arrebatados, porque dice Pedro que no estamos para ira, pero para ira de Dios. El día del Señor. Se llama el día del Señor, ¿no? Eso es lo que dice esta gente, ¿no? Pero luego vemos que va a seguir la gran tribulación desde que, hablando de esta doctrina, de los de pre-ira, que
cuando esto se acabe y se han arrebatado los cristianos, aún va a seguir otro periodo de gran tribulación, de megatilisis. Y esto lo vemos un poco más adelante en Apocalipsis 8. Dice: Apocalipsis 8 desde el 1, dice: cuando se abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces, se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y la mano del ángel subió a la presencia de Dios y el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Esta parte está hablando de la ira de Dios sobre la humanidad. No la ira del anticristo. No cuando el anticristo va contra los elegidos, contra el pueblo de Israel, contra los cristianos, sino ya cuando es la ira de Dios sobre los que quedan ahí. ¿Vale? Dice: los 7 ángeles tenían 7 trompetas y se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. ¿Sabes lo que es el ajenjo, no? Es algo muy árido, que no vale para beber. Entonces dice que cayó sobre las aguas, quedaron contaminadas, ¿no? Luis, yo creo que a lo mejor los que dicen que la tribulación es antes de que venga Jesús, a lo mejor se basan en... No, la tribulación siempre es antes de que venga Jesús, en la segunda venida. Tú dices antes del arrebatamiento, del rapto, sí. A lo mejor se basaron en lo que dice aquí en Hechos. Sí, no, tiene su base teológica bien argumentada. Pero digo que igual se basan en esto que dice, cuando dice que la luna se convertirá en sangre, el sol en tinieblas, porque dice aquí, antes de que venga el día del Señor. El día del Señor es la segunda venida, de lo que estamos hablando ahora. El día del Señor es el día de la ira. Y estamos hablando aquí, que viene después del séptimo sello, que viene del Señor, que es cuando, según los pre-ira, antes de la ira, seremos arrebatados. No antes de todo, sino antes de la ira. Pero antes, la ira viene después de las 3 semanas y media. Entre las 3 semanas y media y las 7 semanas es cuando viene la ira de Dios sobre el mundo. O sea, siendo así, ya los cristianos habremos pasado la tribulación y entrado en la gran tribulación, en ese periodo, que es, como leímos antes, en el sexto sello, cuando la luna se pone de ese color, cuando los cielos parece que se deshacen todo. Que entonces es cuando viene la ira del Señor, y según los pre-ira, no los pretribulacionistas, los pre-ira, que es cuando seremos arrebatados. Los pretribulacionistas dicen que seremos arrebatados antes de todo lo que hemos leído aquí. Antes de que pase cualquier cosa de estas, claro, antes de que venga el tiempo malo. Y aquí dice que todo esto pasará antes de que venga el Señor. Johnny, el día del Señor es el día de la ira. Estate atento. En vez de estar leyendo por ahí, estate atento. No, el día del Señor es el día de la ira. Aquí porque habla más o menos de lo mismo que hablan en Apocalipsis. Sí, pero no estás haciendo caso. Estamos hablando que eso viene en la sexta trompeta. Pues da igual, ¿no? Y es después de las 3 semanas y media. Entre las 3 semanas y media y las 7. No es antes de la primera semana. No es antes del primer año. Es lo que estamos hablando aquí. Lo acabamos de leer todo. Pues anda, que no leí todo Apocalipsis 5. Vamos, para no escucharlo.
el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna, la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y miré y oí un ángel volar por el medio del cielo diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar de los tres ángeles! Estamos en Apocalipsis 8. Estos grandes juicios en su menor parte son catástrofes en el mundo natural y tienen como consecuencia la pérdida de muchas vidas, ¿no? Dice que la tercera parte de la tierra será consumida por el fuego y una tercera parte del océano se convierte en sangre, destruyendo a los peces, todo lo que hay en el mar, ¿verdad? Y luego dice que las terceras partes de las estrellas del cielo que caen sobre los ríos y contaminan el río, lo que hablamos antes, ¿no? Diciendo que es como ajenjo, es algo invivible, ¿no? Y la cuarta trompeta dice que las estrellas, que una tercera parte del sol, la luna y las estrellas se oscurecen, y dice que vendrán terribles desastres en las siguientes trompetas. Imaginaros, pensar lo que puede pasar con todas estas plagas. La gente que esté viviendo aquí, la gente que esté ahí con el anticristo, que se hayan quedado, fijaros qué destrucción. Por eso cuando vemos algo muy fuerte, es como un apocalipsis. Por eso decía María, apocalipsis significa fin, ¿no? Tiene su razón, ¿no? De que siempre hemos pensado, algo apocalíptico es algo que queda todo destrozado, ¿no? El apocalipsis habla un poco de destrucción, que es lo que estamos hablando aquí. Imaginaros todo lo que va a sobrevenir, que nos dice la palabra de Dios, antes de la gran tribulación ya, cuando empieza la gran tribulación, y luego ya cuando viene la ira del Señor, es que queda el planeta todo destrozado, ¿no? Y en Apocalipsis 9, ya al final nos dice que el quinto ángel tocó la trompeta y una estrella cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y salió humo del pozo como humo negro de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Fijaros que se va a poner toda la tierra. El pozo del abismo sería más o menos Como del infierno, ¿verdad? Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio gran poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiera al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. Y las cabezas tenían como coronas de oro, y sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer, y sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas eran como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones, y también aguijones. Y sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego Apolión. Y el primer ay pasó, y aquí vinieron todavía 2 años después de esto. Y el sexto ángel tocó la trompeta, y una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo el sexto ángel que tenía trompeta: desata a los 4 ángeles que están junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Y oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían coraza de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. Y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, plata, bronce, piedra y madera, las cuales no pueden ver, ni oír,
ir ni andar, ni se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Bueno, vemos aquí cómo la ira de Dios va acabando con todos los habitantes de la tierra por medio de plagas, de guerras, de destrucciones, ¿verdad? Vemos que hasta dice que abrió las puertas del abismo y que salió un humo negro que llenó toda la tierra. Fijaros que después de todas estas movidas, de ver cómo los cielos cambian, cómo hay terremotos, maremotos, la gente no se va a arrepentir. No van a dejar de hacer lo malo. No va a haber oportunidad, de hecho aquí lo pone, de que se arrepientan porque no van a querer arrepentirse. Dice que viendo todo esto, dice, los hombres no dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de plata, de oro, que no ven, ni pueden oír, ni pueden andar, ni se arrepintieron de sus homicidios, ni sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Aún con todo esto, aún habrá gente que estará blasfemando todo el tiempo delante de Dios, viendo cómo Dios está haciendo eso, cómo todo se está destruyendo, y aún ellos no serán capaces de arrepentirse de sus pecados. Ninguno, ¿no? Ninguno. Dice la quinta... Ya es porque tienen ya la marca y ya... Sí. Ya esta gente no va a tener lugar porque ni van a querer, según pone aquí, ni van a querer, no van a arrepentirse de sus hechos, van a estar en sus hechicerías, van a estar en sus movidas. Y acordaros que decía Jesús ya desde el periodo de la tribulación que estas cosas irían aumentando, porque iría aumentando la maldad, iría aumentando, bueno, vamos viendo, ¿no? Cómo va el mundo cada vez apartándose más de los designios de Dios y cada vez va la cosa más difícil y cada vez hay más hechicerías, más pecado, ¿no? Cada vez es más grande, ¿no? El pecado y el alejamiento de Dios. Pues fijaros que aún ahí los hombres no llegarán ni a arrepentirse, ¿no? Tampoco ya es su momento, ya, porque Tampoco ya es su momento, ya lo exactamente, tuvieron. tampoco es su momento. Bien. Y luego pasamos a Apocalipsis 11, que habla de que el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios y de sus tronos se postraron sobre sus rostros No y lleva adoraron. disculpa. ¿Dónde estás? Apocalipsis 11, del 15 al 19, perdón. Apocalipsis 11, del 15 al 19, que es el séptimo ángel cuando toca la trompeta. Dice: el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios y de sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias,